Dios bendiga a cada pastor, cada ministro, cada evangelista. Dios bendiga a las damas, a todos los jóvenes a nivel mundial. En esta noche vamos a entregar un mensaje totalmente profético. Habrá sorpresa. El tema se titula Sorpresa. ¿Qué acontecimiento será primero? ¿La ira del Eterno o el arrebatamiento de la iglesia? Llamado rapto de la iglesia. Vamos a tener la palabra del Eterno leída en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Leemos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En esta noche vamos a revelar qué acontecimiento va a ocurrir primero: la ira del Eterno o el rapto de la iglesia, llamado arrebatamiento o naxar en el hebreo y jalpazo en griego. En el libro de Segunda de Timoteo vamos a iniciar las profecías. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, dice: debes saber esto, que en los postreros días, vuelvo a repetir esta expresión, debes saber esto, que en los postreros días serán tiempos peligrosos, donde habrán hombre, póngale 2 puntos, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, ingrato, impío, desobediente a los padres, sin afecto natural, hacedor de los deleites del mundo más que de Dios, intemperante, hipócrita. Todas esas características es de el hombre de estos últimos tiempos y de los últimos días que están ocurriendo ya a partir del año 2023. Ese es especialmente todo lo que los hombres en esta tierra están haciendo delante de los ojos del Eterno. Dice las Escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Por eso le dije que vamos a entregar todo por las Escrituras sin sacar los textos de contextos y sin interpretar las Escrituras. Vuelvo a repetir. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos van a apostatar de la fe para escuchar a engañadores y a doctrinas de demonios. Déjeme decirle, el espíritu del antimasía, el espíritu del anticristo, ya está preparando todos los procesos y todos los planes para preparar el orden mundial de una forma complementaria a partir del año 2024. Si usted ha podido escuchar en estos últimos años, cuando se habla del BRIC, la palabra BRIC está relacionado con la B de Brasil, la R de Rusia, la I de la India, la C de China y la S de Sudáfrica. Esas 5 naciones que forman el BRIC están preparando los procesos para el proceso del orden mundial. Además, sumando el IA,
que significa inteligencia artificial, y todos los procesos electrónicos a nivel mundial están complementando los procesos para un nuevo orden mundial que prontamente va a comenzar a estallar. Dice las Escrituras en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11 al 16, Saúl, el apóstol Pablo, está hablando con Timoteo y le está exhortando a Timoteo para que estuviera firme y estuviera atento a lo que venía, porque ya el ruajaco del Espíritu Santo le había revelado a Saúl, al apóstol Pablo, los acontecimientos que iban a acontecer no solamente en el tiempo de Pablo, no solamente en el tiempo de Saúl, sino en el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir en esta generación. Dice las Escrituras, vuelvo a repetir, primera de Timoteo, capítulo 4, versos 11 y 16, al 16, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco su juventud, sino ejemplos de los creyentes, en palabras, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, pero no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Persiste en esto. Saúl, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a todos los que te oyeren. Como el tema se titula ¿cuál será el primer acontecimiento que va a ocurrir de la ira del Eterno o el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia le va a responder y le va a contestar. Dice las Escrituras en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Saúl, os rogamos, hermano, que no os conturbéis ni por espíritus, ni por palabras, como si fueran vuestras, en el sentido de que la venida del Adón, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Pero en el contexto dice, no os engañe, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Yahshua Hamashiach, sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Dice las Escrituras, podemos comprobar ahora lo que Saúl, el apóstol Pablo, va a explicar al mundo cuáles de los dos acontecimientos será primero. En primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice las Escrituras, esperando de los cielos al Ben Adahán, al Hijo del Hombre, Yahshua Hamashiach, Jesús el Mesías, quien nos librará de la ira venidera. No dice quien nos librará de la gran tribulación. Dice quien nos librará de la ira venidera. En el libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, dice también, confirmando lo que está hablando Saúl, el apóstol Pablo, y dice las Escrituras que Dios, Yahweh Sebaot, Elohim, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar
salvación. Vuelvo a repetir este tema. No nos ha llamado Dios para ira. No dice que Dios no nos ha llamado para la gran tribulación, sino Dios no nos ha llamado para ira, sino para guardarnos de la ira venidera y para salvarnos en el día en que Yahshua se vaya a manifestar. Por eso está revelado en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, entre paréntesis, el día de su ira, el día del Señor, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice las Escrituras, y es muy importante que vaya tomando nota de estos misterios que le voy a revelar. El anti-Mashiach, el anticristo, él se va a manifestar. Cuando se vaya a manifestar, como dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 en adelante, en un Chemistad, que significa en un año sabático. El personaje que saldrá como anti-Mashiach será judío, será de la tribu de Dan, de la descendencia de Ismael, y estará en un país de Occidente, y también será un país gentil. Ese país va a unir dos continentes, Oriente y Occidente, para que tomen nota en el libro de Apocalipsis capítulo 13, del versículo 5 en adelante, cuando se vaya a manifestar la bestia. Dice las Escrituras, y vuelvo a repetir, en el libro de Isaías capítulo 26, atención a esta profecía. Isaías capítulo 26, versos 19 y 20, dice las Escrituras, con voz de mando habla el Eterno a través de Isaías, y él dice: tus muertos van a vivir, tus cadáveres van a resucitar. Y dice en el contexto: pueblo mío, escucha, escóndete por un momento hasta que pase la indignación. Cuando te va la Biblia hebrea, aparece la palabra ira en vez de indignación, aunque significa lo mismo, pero le estoy dando la respuesta para que vaya entendiendo la profecía. Dice luego más abajo en el contexto, en Isaías 26, 19 al 21, dice un poquito más: y ciérrate en tu aposento, cierra la puerta hasta que pase la ira, hasta que pase la indignación. Y luego más abajo dice que cuando el Adón venga, cuando Yahshua HaMashiach venga, entonces él va a poner orden a través de las naciones. Lean ese texto con mucho cuidado, porque ese es lo que revela primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, y lo que revela primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19, y también lo que revela Mateo 24, 29 al 31, que dice: después de aquellos días de las grandes tribulaciones y de los grandes problemas en la tierra, dice las Escrituras que el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su luz y las estrellas van a caer de los cielos.
Y luego, después de ese evento, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la señal del Ben Adahán, de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo, en los cielos, cuando se vaya a manifestar. Eso está revelado, vuelvo a repetir el texto, en Mateo 24, 29 al 31, es la misma profecía que está en Daniel, capítulo 12, verso 1 al 3, donde habla de los procesos cuando el malá Gabriel, el malá Miguel, vaya a ser quitado, y entonces comenzará los grandes juicios para la tierra y habrá grande angustia. Y más abajo dice, y luego será tiempo de angustia y tu pueblo será libertado. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Y luego más abajo dice, y los muertos van a resucitar. ¿Cuáles muertos? Los que murieron en el Mesías. Los muertos en Cristo van a ser la primicia en la resurrección de los muertos, y luego vendrá el arrebato de los vivos, para que el cuerpo de los vivos sea transformado y también los muertos en Cristo sean transformados para poder tener acceso y ser guardado para el día en que el Eterno nos vaya a recibir en la redención total para los redimidos. Por eso dice las Escrituras que es muy importante que nosotros estemos orando y velando, porque dice las Escrituras que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para la salvación de nuestra alma, porque si habemos gustado la benignidad del Señor, si habemos gustado la gracia de Dios, que es para la salvación de nuestra alma, Yahshua HaMashiach murió en el madero para pagar el precio por la humanidad, por su preciosa sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Los días que van a ser acortados es por causa de los escogidos. ¿Cuándo serán acortados? Antes de la ira venidera. Los revelé hace un rato y vuelvo a revelárselo. El Eterno, según revela Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:19, Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, y también lo revela el libro de Apocalipsis 2:10, revela que nosotros vamos a ser guardados para no tener oportunidad de estar en la ira, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a ira, sino para alcanzar la salvación eterna. Muchas personas le tienen miedo, pero déjeme darle un dato. En las Biblias hebreas, lo que está revelado en Mateo 24, del 29 en adelante, donde habla de, cuando habla de las grandes pruebas, de las tribulaciones, es que va a venir una persecución terrible. ¿Contra quiénes? La persecución viene contra aquellos que tenemos el sello de Elohim, el sello de Yahshua HaMashiach en nuestra frente. Por eso dice las Escrituras, y el Señor se lo reveló a aquel gran profeta, y él le dijo: no tema, yo soy el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Se lo reveló a Johanán en la isla de Pasmo, y por eso Johanán, Juan, cuando estaba recibiendo la visión, Juan estaba presente en el día del Señor. La primera visión de Juan
fue en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día de la ira. Lo revela Sofonía, capítulo 1, versos 14 y 15, que es el día fuerte, es el día grande, es el día terrible, es el día de gemir, y los valientes van a llorar como lloran las mujeres cuando van a dar a luz. Este mensaje debe ser escuchado con mucho cuidado, porque no podemos sacar los textos de contexto, ni tampoco interpretar las escrituras. Le estoy entregando este mensaje tal y como está escrito, para que nadie tenga la oportunidad de decir lo contrario. Si va a contradecir las escrituras y va a contradecir al Ruach HaKodesh, porque esto es entregado por revelación divina. Voy a entregarle esta gran revelación. Es importante que a partir del año 2024, nosotros, los creyentes, comencemos a mantenernos firmes en la fe, sin desmayar, sin importar lo que venga. No importa que venga la prueba, que venga las tribulaciones, que venga lo que venga. Por eso dice la Biblia que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni lo presente, ni ángeles, ni potestades nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador, como está revelado en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, que tenemos que estar fundamentados en los hechos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach mismo, Jesucristo mismo, porque aguardando la palabra bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor, nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahshua HaMashiach hombre. Tenemos que estar preparados para lo que viene, porque no importa lo que venga. Lo que sí importa es que nosotros vamos a ser librados, vamos a ser guardados de los juicios que vienen para la tierra, especialmente de la ira venidera. También hay un texto muy importante que está registrado en el libro de Daniel, capítulo 11, del versículo 37 al 45, y todas esas escrituras están revelando la manifestación del antimasía, la manifestación del anticristo. Y déjeme decirle que este es un tiempo sumamente peligroso, y es un tiempo que tenemos que mantenernos escudriñando la Biblia, velando en oración. Tenemos que mantenernos, como dice Pablo, escudriñar los espíritus para saber si son de Elohim, si son de Dios o de dónde vienen, porque hay muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros que están introduciendo herejía encubierta, y muchos sin saberlo han seguido sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso hay que mantenerse en alerta, vigilando, como dijo Rasaúl, como dijo el apóstol Pablo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero concluir este pequeño mensaje
para decirle a la humanidad que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solamente en Yahshua HaMashiach hay salvación y vida eterna. Él pagó el precio en el madero, y ese precio que pagó en el madero fue derramando su sangre preciosa. Por eso está revelado en Romanos 6, 3 y 4, que dice lo siguiente: juntamente crucificado con el Masías en el bautismo para muerte, porque si él murió y resucitó, así también nosotros moriremos y resucitaremos en el día de la resurrección. Buena noche, el Eterno los bendiga.